Este es un pequeño estudio que puede servir como guía para compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente vamos a leer Lucas capítulo 23 del versículo 1 en adelante. Entonces toda la asamblea de ellos se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: hemos hallado que éste pervierte a nuestra nación, prohibiendo pagar impuesto al César, y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Pilato entonces le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús respondiendo le dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la multitud: no encuentro delito en este hombre. Pero ellos insistían diciendo: él alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Cuando Pilato oyó esto, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que también estaba en Jerusalén en aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se alegró en gran manera, pues hacía mucho tiempo que quería verle, por lo que había oído hablar de él, y esperaba ver alguna señal que él hiciera. Y le interrogó extensamente, pero Jesús nada le respondió. Los principales sacerdotes y los escribas también estaban allí, acusándole con vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, después de tratarle con desprecio y burlarse de él, le vistió con un espléndido manto y le envió de nuevo a Pilato. Aquel mismo día Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes habían estado enemistados el uno con el otro. Entonces Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, y les dijo: me habéis presentado a este hombre como uno que incita al pueblo a la rebelión, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado ningún delito en este hombre de las acusaciones que hacéis contra él, ni tampoco Herodes, pues nos lo ha remitido de nuevo, y he aquí que nada ha hecho que merezca la muerte. Por consiguiente, después de castigarle, le soltaré. Y tenía obligación de soltarles un preso en cada fiesta, pero todos ellos gritaron a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por un levantamiento ocurrido en la ciudad y por homicidio. Pilato, queriendo soltar a Jesús, les volvió a hablar, pero ellos continuaban gritando diciendo: crucifícale, crucifícale. Y él les dijo por tercera vez: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho este? No he hallado en él ningún delito digno de muerte, por tanto le castigaré y le soltaré. Pero ellos insistían pidiendo a grandes voces que fuera crucificado, y sus voces comenzaron a predominar. Entonces Pilato decidió que se les concediera su demanda, y soltó al que ellos pedían, al que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, pero a Jesús lo entregó a la voluntad de ellos. Cuando le llevaban, tomaron a un cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron la cruz encima para que la llevara detrás de Jesús. Versículo 33. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Versículo 44. Era ya como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos, y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Versículo 50. Y había un hombre llamado José, miembro del concilio, varón bueno y justo, el cual no había asentido al plan y al proceder de los demás, que era de Arimatea, ciudad de los judíos, y que esperaba el reino de Dios. Este fue a Pilato, y le pidió el cuerpo de Jesús, y bajándole le envolvió en un lienzo de lino, y le puso en un sepulcro excavado en la roca donde nadie había sido puesto todavía. Capítulo 24. Versículo 1. Pero el primer día de la semana, al rayar el alba,
las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro, y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes, y estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos como os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y regresando del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Versículo 13. Y he aquí que aquel mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: las referencias a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Versículo 50. Entonces los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de adorarle, regresaron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Seguidamente leemos Hechos capítulo 1 versículo 1. Dice así: el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo, con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Versículo 9. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Seguidamente vamos a ver un resumen de los textos bíblicos que hemos leído. Jesucristo nuestro Señor fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato.
fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por Jesucristo, a quien todo poder y juicio ha sido dado por el Padre. En aquel día, no solo los ángeles apóstatas serán juzgados, sino que también todas las personas que han vivido sobre la tierra comparecerán delante del tribunal de Cristo para dar cuenta de sus pensamientos, palabras y acciones, y para recibir conforme a lo que hayan hecho mientras estaban en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es necesario recalcar el hecho que muchos de nosotros solo conocemos el Evangelio externamente. Es necesario entender su significado e implicaciones para nuestras vidas. De otra manera, no hemos escuchado y entendido el Evangelio de Dios apropiadamente, y por tanto estamos rechazando el único medio por el cual los hombres pueden ser salvos. De manera que vamos a ir examinando más detalladamente los acontecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a la carta que el apóstol Pablo escribió a los cristianos de Corinto, capítulo 15, del versículo 1 al 8. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Vamos a examinar la palabra que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué significa esto? En primer lugar, los hombres no pueden comprender adecuadamente el significado de la muerte de Cristo a menos que también entiendan algo de su propio pecado. Debemos tratar de darles a conocer no solo la naturaleza del pecado y de su propio pecado, sino también hay que tratar de enseñarles sobre el carácter justo de Dios y de su respuesta al pecado de todo tipo y magnitud. Según la Escritura, todo el mundo es culpable de pecado, no hay hombre que no peque. Primera de Reyes 8:46. El apóstol Pablo en Romanos 3:9 dice: todos estamos bajo pecado. En Romanos 3:19 dice que estamos bajo el juicio de Dios. En Romanos 1:20 dice que nadie tiene excusa. En Efesios capítulo 2 versículo 1 dice que estamos muertos en delitos y pecados. El profeta Jeremías capítulo 23 capítulo 13 versículo 23 dice: ¿cómo podrán ustedes hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Esto no quiere decir que somos incapaces de llevar a cabo actos de bondad humana, pero somos absolutamente incapaces de entender, amar o agradar a Dios por nosotros mismos, o por medio de nuestras obras. De manera que debemos hacernos esta pregunta: ¿cuán grande es nuestra pecaminosidad? En primer lugar, debemos saber que nacimos en pecado, habiendo heredado la naturaleza pecaminosa de Adán. Salmo 51:5 dice: he aquí, yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. El Salmo 58 versículo 3 dice: desde la matriz están desviados los impíos, desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. En segundo lugar, debemos saber que nuestro corazón y pensamientos son corruptos. Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice así: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón
era solo hacer siempre el mal. Génesis 8:21. Y el Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Jeremías 17:9. Dice así: mas engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Mateo capítulo 15, versículo 19. Porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. En tercer lugar, debemos saber que nuestras obras no alcanzan el estándar que demanda la justicia de Dios, esa ley perfecta. Y el apóstol Juan en su primera epístola, en el capítulo 3, versículo 4, dice que el pecado es infracción de la ley. Vamos a leerlo literalmente. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es el testimonio de las Escrituras que la ira de Dios se enciende contra nosotros por causa de nuestros pecados. Salmo 7:11. Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. De manera que debemos hacernos esta pregunta: ¿por qué reacciona Dios con ira contra nosotros? En primer lugar, Dios reacciona con ira porque Él es santo. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que Dios está sobre toda su creación y es totalmente distinto de cada ser creado. En segundo lugar, la santidad de Dios también significa que Él está sobre o separado de la corrupción moral de su creación y de todo lo que es profano o pecaminoso. Dios no puede ser tentado, no puede pecar, no puede aprobar el pecado y no puede tener compañerismo con el pecado. Y en segundo lugar, Dios reacciona de esta manera porque Él es justo. Dios es moralmente perfecto en su naturaleza y acciones. Las Escrituras nos dicen que Él es el juez de toda la tierra. Vamos a ver algunos pasajes que nos reflejan la verdad de la santidad y de la justicia de Dios. Isaías capítulo 6, versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Vamos a leer el Salmo 119. ...137... capítulo 119, versículo 137. Justo eres tú, Señor, y rectos tus juicios. Versículo 42. Tu justicia es justicia eterna y tu ley verdad. También vamos a leer el Salmo 11:7. Pues el Señor es justo, Él ama la justicia, los rectos contemplarán su rostro. El Salmo 96:13. Delante del Señor, porque Él viene,
porque Él viene a juzgar a la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. Aquí podemos ver en esos pasajes bíblicos acerca de la santidad de Dios, de la justicia de Dios, y que Él es el juez que ha de venir a juzgar. Pero también sabemos que Dios es misericordioso y perdonador. Podemos leer esto en Números 14, 18. El Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí tenemos que notar algo, y es la grandeza de nuestro pecado. Nuestros crímenes contra Dios eran tan deplorables, nuestra condición tan miserable, y las penalidades contra nosotros eran tan severas, que solamente podían ser pagadas por medio de los sufrimientos indecibles y la muerte del Hijo de Dios. En segundo lugar, vamos a examinar el hecho de que el apóstol Pablo recalca que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo no solo murió por nuestros pecados, sino también por el carácter de Dios. Debemos esforzarnos con las Escrituras para explicar a los hombres la naturaleza exacta y las consecuencias de la muerte de Cristo. Notemos en primer lugar que las Escrituras anticipan los sufrimientos y muertes del Señor Jesucristo. Isaías 53. Versículo 3 al 11. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. No abrió Él su boca, por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará la iniquidad de ellos. El Salmo 34 también nos arroja luz acerca de ese Mesías que Dios enviaría, el cual fue testificado por la ley, por los profetas y por los salmos. El Salmo 34, versículo 20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado.
Daniel 9:26. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Y Lucas 24. Versículo 26. Les dice el Señor Jesús: ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? De manera que vemos el hecho de que Cristo murió conforme a las Escrituras. En segundo lugar, las Escrituras atestiguan el carácter perfecto de Dios. El pecado contradice a Dios y Él tiene que reaccionar contra ello con santa indignación. Esto significa que el pecador tiene que encontrarse con el juicio divino. Dios es juez justo y no puede justificar o perdonar a los malvados sin antes satisfacer las demandas de su justicia contra ellos. Por ejemplo, Proverbios 17. Proverbios capítulo 17, versículo 15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. Si Dios simplemente pasa por alto la maldad, deja de ser justo. Si un Dios santo llama a los malvados hacia Él para compartir con ellos, entonces no es un Dios santo. Por eso Dios dice en Éxodo 23:7, yo no justificaré al impío. En Deuteronomio 25:1 el Señor dice que ordenó a los jueces que justifiquen a los justos y que condenen a los malos. Y en Isaías 5:23 el Señor pronuncia una maldición sobre los que justifican al impío mediante soborno. Entonces, ¿cómo puede un Dios justo perdonar malvados y seguir siendo justo? ¿Cómo un Dios santo llama a los malvados a tener comunión con Él siendo un Dios santo? La respuesta a este dilema solo puede ser hallado en el Evangelio, en la cruz. La justicia de Dios demanda satisfacción completa por nuestros crímenes contra Él, pero el mismo Dios cuya justicia demandaba satisfacción por nuestro pecado, hizo satisfacción por medio de ofrecer a su propio Hijo en nuestro lugar. ¿Cómo fue realizada esta satisfacción? El Cristo colgado en una cruz de madera. En la cruz, Cristo sufrió el juicio de Dios. La justicia de Dios demandaba satisfacción por nuestros pecados. Para satisfacer la justicia de Dios y apaciguar su ira, fue necesario que Cristo sufriera el mismo juicio de Dios contra nosotros. Soportó las aflicciones y tormentos más profundos en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado como un malhechor, sentenciado a pena de muerte como un criminal, aborrecido, escupido, blasfemado, clavado en una cruz, muerto y finalmente sepultado. Cristo llevó nuestro pecado. En la cruz nuestros pecados fueron imputados a Cristo y ellos fueron cargados a su cuenta y fueron considerados suyos. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Y 2 Corintios 5:21.
Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Cristo sufrió nuestra maldición. El ser maldito por Dios significa ser un objeto de su disgusto y ser expuesto a su ira. Según las Escrituras, todos nosotros estábamos bajo la maldición de Dios por causa de nuestro pecado. Para salvarnos de la maldición, Cristo fue hecho maldición por nosotros y sufrió el juicio de Dios en nuestro lugar. Deuteronomio 21, 23. Su cuerpo no colgará del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios, para que no contamines la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad. Gálatas 3:10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Cristo fue abandonado por Dios en nuestro lugar. Para salvarnos de la separación eterna, Cristo llevó nuestro pecado en el Calvario y fue abandonado por Dios en nuestro lugar. Mateo capítulo 27, versículo 46. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cristo sufrió la ira de Dios por nosotros. Aunque es una verdad extremadamente impopular, las Escrituras enseñan que Dios está enojado con el hombre por causa de su maldad continua. El Salmo 7:11 declara que Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Para apaciguar el justo enojo de Dios contra la humanidad pecaminosa, fue necesario que Cristo sufriera la totalidad de su ira en la cruz. Jesús tomó del cáliz de la ira divina que debía haber sido vaciado sobre nosotros. Jeremías capítulo 25. Versículo 15. Porque así me ha dicho el Señor, Dios de Israel: toma de mi mano esta copa del vino del furor, y haz que beban de ella todas las naciones a las cuales yo te envío. Mateo capítulo 26, versículo 39. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Versículo 42. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si esta no puedes pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Cristo murió en nuestro lugar. Las Escrituras nos enseñan que la muerte no es una parte original de la creación, sino es el juicio sobrenatural de Dios hacia los hombres por causa de su pecado. Para salvarnos del poder de la muerte fue necesario que Cristo muriera en nuestro lugar. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Lucas 23:46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una vez por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu.
Unamos todo lo que hemos visto. Cristo no solo murió, sino que estuvo en el lugar de su pueblo. Es lo que conocemos como la sustitución penal, llevando su culpa, la imputación del pecado. Sufrió la ira de Dios, hizo propiciación por nuestros pecados y derramó su sangre, expiación. Hebreos 9:22. Y según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. A través de su sufrimiento, la justicia divina se mostró satisfecha y la ira de Dios fue aplacada, para que Dios pueda ser a la vez justo y el que justifica a los que ponen su fe en Él. De aquí obtenemos nosotros todas las bendiciones espirituales en Cristo. Por ejemplo, la justificación por fe, Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Tenemos también la doctrina de la salvación por gracia, Efesios 2:8-10. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es por la obediencia activa, el cumplimiento perfecto de los preceptos de la ley, y por la obediencia pasiva, recibir todo el peso de la pena de la ley. Es por esta obediencia activa y pasiva de Cristo que todos los beneficios salvíficos son dados como un regalo por medio de la fe. Esta maravillosa gracia viene directamente del mismo corazón de Dios. Somos justificados por la gracia de Dios gratuitamente por medio de la fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el cual ha hecho expiación y propiciación por nuestros pecados. Tenemos también la doctrina de la redención, 1 de Pedro 1:18-19. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Esa palabra redención se traduce de la palabra griega apultrosis, que hace referencia a una posible liberación gracias al pago de un precio. Esta palabra se utiliza a menudo en la literatura antigua en lo que respecta a la liberación de los esclavos o cautivos de guerra. En el Nuevo Testamento, la redención se refiere a la liberación de los hombres de la condena y de la esclavitud del pecado a través del sacrificio de la sangre de Jesucristo. Aunque dada gratuitamente al creyente, no podemos comprender el costo exigido y el precio pagado por Jesús. La doctrina de la reconciliación, 2 de Corintios 5:18-20.
Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. La reconciliación presupone que la relación entre Dios y los seres humanos ha sido alterada. Supone una enemistad y un alejamiento. Este alejamiento es doble. Nos alejamos de Dios y Dios se aleja de nosotros. La causa del alejamiento es naturalmente nuestro pecado, pero el alejamiento consiste no solo en nuestra impía enemistad contra Dios, sino también en el santo alejamiento de Dios respecto a nosotros. La reconciliación es descrita como una obra de Dios, comienza con Dios y es llevada a cabo por Él. Dios mismo en su propio Hijo ha eliminado la causa de la ofensa. Cristo tomó sobre sí mismo el pecado y la culpa, la condenación y la maldición de aquellos en favor de los que murió. Y de este modo recibimos la reconciliación. Es por esta reconciliación obrada por Dios que gozamos de una nueva relación con Él, de favor y de paz. Ahora Dios puede perdonar sin que las bases de su tribunal se sacudan, ni que cambien en lo más mínimo los estatutos de su código. Dios perdona al pecador porque no perdonó a su propio Hijo. Jesús ha soportado por nosotros toda la penalidad de la muerte. Dios puede remitir tus transgresiones porque cargó en su Hijo unigénito esas transgresiones hace 2000 años. Ahora vamos a analizar una serie de preguntas. Si por el justo juicio de Dios merecemos penas temporales y eternas, ¿no hay alguna posibilidad de liberarnos de estas penas y reconciliarnos con Dios? Respuesta: Dios quiere que se dé satisfacción a su justicia. Por eso es necesario que la satisfagamos eternamente por nosotros mismos o por algún otro. Pero ¿podemos satisfacerla por nosotros mismos? De ninguna manera. Antes acrecentamos cada día nuestra deuda. ¿Se hallará en alguna parte una mera criatura capaz de satisfacer por nosotros? No. Primero, porque Dios no quiere castigar en otra criatura la culpa de la cual el hombre es responsable. Segundo, porque una simple criatura es incapaz de soportar la ira eterna de Dios contra el pecado y liberar a otros de ella. Entonces, ¿qué mediador y redentor debemos buscar? Uno que sea verdadero hombre y perfectamente justo, y que sea más poderoso que todas las criaturas, es decir, que sea al mismo tiempo verdadero Dios. ¿Por qué debe ser verdadero hombre y perfectamente justo? Porque la justicia de Dios exige que la misma naturaleza humana que pecó pague por el pecado. El hombre que es pecador no puede pagar por otros. ¿Por qué debe ser también verdadero Dios? Para que, por la potencia de su divinidad, pueda llevar en su humanidad la carga de la ira de Dios, y reparar y restituir en nosotros la justicia y la vida. Mas, ¿quién es este mediador que al mismo tiempo es verdadero Dios y verdadero hombre, perfectamente justo? Nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justicia, satisfacción y perfecta redención. La razón por la que es inconcebible la salvación del pecado, sin expiación ni propiciación, se debe a la santidad inviolable de la ley de Dios, al dictado inmutable de su perfección y a la inamovible exigencia de su justicia. Es este principio el que explica el sacrificio del Señor de la Gloria, la agonía de Getsemaní y su abandono en el madero de maldición. Es este principio el que fortalece la gran verdad de que Dios es justo y el justificador de aquel que cree en Jesús, porque en la obra de Cristo han quedado plenamente vindicados los dictados de la santidad y las exigencias de la justicia. Dios lo puso como propiciación para mostrar su justicia. Esta muerte del Hijo de Dios es la ofrenda y satisfacción única
y perfecta por los pecados, y de una virtud y dignidad infinitas, y sobradamente suficiente como expiación de los pecados del mundo entero. Es necesario aclarar que la redención de Cristo, con todo de su grandísima virtud y dignidad infinitas, y como declaramos anteriormente, sobradamente suficiente como expiación de los pecados del mundo entero. Sin embargo, no es un sacrificio que ha pagado por cada ser humano que ha existido o existirá. No es una redención que solamente ha dado la posibilidad de que cada ser humano pueda ser salvo. Al contrario, es un sacrificio que ha pagado absolutamente por un pueblo, cuya multitud es incontable. Porque este fue el consejo absolutamente libre, la voluntad misericordiosa y el propósito de Dios Padre, que la virtud vivificadora y salvadora de la preciosa muerte de su Hijo se extendiese a todos los predestinados, para a ellos dotarlos de la fe justificante y por esto mismo llevarlos infaliblemente a la salvación. Es decir, Dios quiso que Cristo, por la sangre de su cruz, con la que Él corroboró el nuevo pacto, salvase eficazmente de entre todos los pueblos, tribus, linajes y lenguas, a todos aquellos que desde la eternidad fueron escogidos para salvación, y que le fueron dados por el Padre, los dotase de la fe, como asimismo de los otros dones salvadores del Espíritu Santo, que Él les adquirió por su muerte, los limpiase por medio de su sangre de todos sus pecados, los guardase fielmente hasta el fin, y por último los presentase gloriosos ante sí sin mancha ni arruga. Los textos bíblicos que parecen afirmar una salvación universal se deben leer en sus contextos, donde claramente vemos que palabras como por todos o mundo jamás podrían afirmar una salvación universal, lo cual contradice las mismas escrituras. Pasajes como por ejemplo Mateo capítulo 1 versículo 21, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y por eso es esta muerte de tan gran virtud y dignidad, porque la persona que la padeció no solo es un hombre verdadero y perfectamente santo, sino también el Hijo de Dios, de una misma, eterna e infinita esencia con el Padre y el Espíritu Santo, tal como nuestro Salvador tenía que ser. Mas todos cuantos verdaderamente creen, gozan de aquellos beneficios que solo por la gracia de Dios les ha sido otorgada eternamente en Cristo. Seguimos examinando el pasaje de 1 Corintios, en donde el apóstol Pablo sigue diciendo que Cristo resucitó conforme a las Escrituras. La resurrección de Jesucristo es el fundamento del cristianismo. Si Cristo no ha resucitado, entonces el Evangelio es un mito y nuestra fe es inútil, tal como lo dice Pablo en el capítulo 15, versículo 14 de su primera epístola a los Corintios.
Si la resurrección de Cristo es un hecho histórico, entonces es la gran evidencia y validación de todo lo que Él declaraba ser y cumplir a favor de nosotros. Entonces, tenemos que tener claro estos puntos que vamos a considerar. Es necesario proclamar a los hombres que la resurrección fue la reivindicación pública de Dios de la filiación divina de Jesús. Leamos Juan 17:5. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Y fue la señal de que ha aceptado la obra redentora de Cristo en favor de su pueblo. Apocalipsis 5:9. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Entonces, el hecho de la resurrección es la evidencia de la reivindicación pública de Dios de la filiación divina de Jesús. Más claramente podemos leerlo en Romanos capítulo 1, versículo 4. Y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que explicar cómo la resurrección sienta las bases para la ascensión, y es la prueba de que Dios ha hecho a este mismo Jesús que fue crucificado como Señor y Cristo. Ejemplo en Hechos capítulo 2, versículo 36. Debemos compartir que Dios exaltó a Jesús y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor. Por ejemplo, Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 9. Hay que advertir a los hombres que la resurrección de Cristo demuestra no solo que el mundo tiene un Salvador, sino también de que el universo tiene un Rey, que reinará hasta que todo su pueblo sea reunido y sus enemigos hayan sido hechos estrados de sus pies. Por ejemplo, Lucas 20, 41 al 44, Hechos 2, 34 al 35, Hebreos 10, 12 al 13. Él viene otra vez y juzgará al mundo con justicia. Hechos 17, 31. Por lo tanto, todos los hombres, independientemente de su lugar, mendigo y rey, deben mostrar discernimiento y rendir homenaje al Hijo, para que no se enoje y perezcan en el camino, porque su ira pronto puede ser encendida, pero bienaventurados todos los que se refugian en Él. Salmo capítulo 2, versículo 10 al 12. Haciendo un resumen de lo que acabamos de leer, la resurrección es la evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios. La resurrección es la evidencia que Dios aceptó la muerte de Cristo como pago por nuestro pecado. La resurrección es la evidencia de la futura resurrección del creyente. La resurrección es la evidencia de que el mundo tiene un Señor y Juez. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Hechos 17:31. Por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, es decir, dando prueba a todos, con haberle levantado de los muertos. Inmediatamente antes de su muerte, Cristo declaró: consumado es. Juan 19:30. Esta breve declaración fue su declaración de victoria. Por medio de su muerte, Cristo logró todo lo que era necesario para la salvación del hombre. Ahora el perdón está disponible a todos por medio de la fe en la persona y obra de Cristo. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida.
nadie viene al Padre sino por mí. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora vamos a considerar una pregunta. ¿Cómo sabemos que Él ha resucitado? ¿Por qué creemos? Dos medios que confirman y dan a conocer la realidad de la resurrección son, en primer lugar, el Espíritu Santo nos revela esta realidad por su obra iluminadora y regeneradora. Y en segundo lugar, las evidencias histórico-jurídicas que rodean el evento en sí confirman la resurrección. Es importante reconocer y proclamar que la fe cristiana no es contrario a la historia o al uso de la razón. El verdadero cristianismo no encuentra ninguna virtud en buscar transformar el mito en una narrativa útil para promover una buena moral en el mundo. Más bien, la fe cristiana y la resurrección de Jesucristo se basan en hechos reales de la historia que pueden ser sustanciados abundantemente por los mismos tipos y clases de evidencias utilizadas por el historiador secular. Ahora, habiendo considerado la obra redentora de Dios a favor de la humanidad pecadora, hemos de preguntarnos cómo debemos responder o qué debemos hacer para ser salvos. Las Escrituras demandan dos cosas de todos los hombres: que se arrepientan de su pecado y que confíen en la persona y obra de Jesucristo. Habiendo considerado los padecimientos, la muerte, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, ahora debemos ser fieles al mandato del Señor y proclamar este Evangelio, de manera que debemos rogar a los hombres venir a Cristo. Pero notemos esto: no debemos reducir los grandes mandamientos de arrepentimiento y fe a nada más que la repetición de la oración del pecador. Nuestros oyentes deben comprender el arrepentimiento y ellos deben entender la naturaleza de la fe. Sin embargo, la petición debe ser tan bíblica como nuestro mensaje. El arrepentimiento, de la palabra griega metanoia y hebrea naham, literalmente significa sufrir un cambio de mente, y la palabra hebrea implica un cambio de corazón o de disposición, de mente, de propósito, o enfatiza un cambio de conducta. Las dos palabras hacen referencia no a un cambio externo, sino interno en el intelecto y la voluntad. El arrepentimiento tiene lugar en el interior y tiene sus consecuencias externas, pero nunca debemos confundir las causas con las consecuencias. Así, Juan el Bautista llama al arrepentimiento diciendo: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Él diferencia acertadamente el arrepentimiento de sus frutos. Por eso exhorta a que el arrepentimiento sea genuino y que se evidencie en sus consecuencias. Mediante el arrepentimiento, el pecador, movido no solo por la visión y sentimiento del peligro, sino también por la inmundicia y odiosidad de sus pecados, ya que son contrarios a la naturaleza santa y la justicia de Dios, se entristece a causa de sus pecados y los aborrece de tal modo que renuncia a todos ellos y se vuelve hacia Dios, proponiéndose y procurando caminar con Él en todos los caminos de sus mandamientos. Podemos leer algunos textos como Ezequiel 18:30 al 31, Isaías 55:7, el Salmo 119:6, 59, 106, Mateo capítulo 3 versículo 8, Lucas 5:32 y Hechos 11:18. El arrepentimiento, como acabamos de leer, es sufrir un cambio de mente. De manera que en el contexto bíblico se refiere al centro donde está la voluntad, los pensamientos, las emociones, y un arrepentimiento verdadero implica un cambio en nuestra manera de pensar. El arrepentimiento involucra un cambio de mente,
resultando en un reconocimiento y confesión de que todo lo que Dios dice acerca de nosotros es verdad y que hemos estado equivocados. Salmo 51, versículo 3 al 4. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Cambios en nuestras emociones. Un reconocimiento genuino de nuestra pecaminosidad y culpa también resultará en una genuina tristeza, vergüenza y aún auto-odio por lo que hemos llegado a hacer y lo que hemos hecho. El pecado que antes amamos sin vergüenza, empezamos a desdeñar con un profundo sentimiento de vergüenza y remordimiento. Ezequiel 20:43. Y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de vuestros pecados que cometisteis. Jeremías 31:19. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí el muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. El arrepentimiento implica un cambio en nuestras obras. El verdadero arrepentimiento también estará acompañado por un cambio en nuestra voluntad, resultando en un cambio en nuestra conducta. Nuestro estilo de vivir comenzará a conformarse a la voluntad de Dios. Creceremos en nuestro rechazo del pecado y nuestro acercamiento a Dios en obediencia. Isaías capítulo 1, verso 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, es decir, conforme o como evidencia de arrepentimiento. El arrepentimiento también implica un cambio en el objeto de nuestra confianza. Una de las evidencias de arrepentimiento genuino es que también rechazamos cualquier confianza en nuestras propias virtudes, méritos u obras para obtener la justificación ante Dios. Nos damos cuenta que toda nuestra supuesta justicia personal y buenas obras son como trapos de inmundicia ante Dios, Isaías 64:6, y firmemente las rechazamos como un medio de la salvación. Sabemos que nuestra justificación y reconciliación con Dios no es el resultado de nuestras obras por Él, sino el resultado de su gran obra por nosotros a través de Jesucristo. Si nos hemos arrepentido, estaremos de acuerdo sin reserva con las siguientes escrituras. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Romanos 4:4-5. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y Efesios 2:8-9. La pregunta que debemos hacernos es: ¿te has arrepentido? ¿Te estás arrepintiendo? Si es así, ¿cuándo? ¿Cómo? Si no, te ruego que seas reconciliado con Dios. Y para los que se han arrepentido, te pregunto, ¿te estás arrepintiendo? El arrepentimiento no es el inicio de la vida cristiana y nada más, también es el centro y el fin. Una evidencia esencial de una fe genuina es el arrepentimiento continuo, la confesión continua y un corazón contrito, humillado continuamente. El arrepentimiento genuino no se trata de lo externo solamente, es interno del corazón y busca erradicar los pecados del corazón. Vamos a considerar la fe. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, siendo totalmente asegurado que lo que Dios ha prometido en Jesucristo, Él también es capaz de realizar. Estos textos son Hebreos 11:1 y Romanos 4:21. Podemos ver aquí una definición de la fe. La fe es esto: mediante esta fe el cristiano cree que es verdadero todo lo que está revelado en la palabra,
por la autoridad de Dios mismo que habla en ella, y actúa en forma diferente según lo que contiene cada pasaje en particular, produciendo obediencia a sus mandamientos, temblor ante sus amenazas, aceptación de las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Pero los principales actos de la fe salvadora son aceptar, recibir y descansar solamente en Cristo para la justificación, santificación y vida eterna, en virtud del pacto de gracia. Ejemplos de textos son Hechos 11:13, Tito 4:8, Juan 1:12, Hechos 16:31, Hechos 15:11. Ahora vamos a considerar 3 elementos esenciales de la fe. La fe posee conocimiento de lo que Cristo hizo por mí. Eso es lo que los reformadores llamaron en latín notitia, que hace referencia al conocimiento, hechos históricos de la obra de Cristo, de manera que mi fe no puede ser irracional o ilógica. La fe posee convicción de la verdad, convicción de que Cristo es el único nombre dado a los hombres por medio del cual pueden ser salvos, y de que Él es el camino, la verdad y la vida. Esto es lo que los reformadores llamaron ascensus, de donde viene la palabra asentir, en el sentido que yo tengo que asentir o afirmar con convicción lo que la verdad es, como Dios la ha revelado. Los demonios tienen noticia o conocimiento de Cristo, de que Él es el Salvador, y ellos tienen ascensus, esto es, ellos están convencidos de que Cristo es el Salvador del mundo. Lo saben mejor que nosotros. Por eso dice Santiago que los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. Lo que ellos no tienen es el tercer elemento, confianza en Cristo, o como lo llamaron los reformadores, fiducia en latín. Para ser salvo necesitas absoluta confianza en que la santidad de Cristo imputada a tu persona es lo único que te puede calificar para entrar al reino de los cielos. Y eso ocurre el día que te arrepientes de todo corazón, piden perdón por tus pecados basado en el sacrificio de Cristo, y le entregas tu vida a Dios y recibes la suya, la vida eterna que Él te regala. Ahora, habiendo considerado la obra redentora del Señor, habiendo considerado los conceptos de arrepentimiento y fe, ahora debemos en obediencia acatar el mandato del Señor de arrepentirnos de nuestro pecado y creer en nuestro Señor Jesucristo. Has aprendido que tienes que arrepentirte y creer en Jesucristo para ser salvo. Sin embargo, la pregunta que todavía has de contestar es: ¿te has arrepentido tú? ¿Te estás arrepintiendo? ¿Has creído? ¿Estás creyendo? ¿Confiando? ¿Dependiendo en la persona y obra de Jesucristo? Si no pudiste afirmar estas preguntas, pero deseas la salvación, no desmayes. Debes reconsiderar las promesas que hemos estudiado y examinar tu vida a la luz de ellas. Debes continuar clamando a Dios en oración para ayudar a tu falta de arrepentimiento y tu incredulidad. Debes buscar a Dios en su palabra hasta que el Espíritu de Dios te conceda la certeza que eres hijo de Dios. Debemos también hacer énfasis en la evidencia de la conversión. Hay que instruir a nuestros oyentes y advertir que el arrepentimiento genuino produce el fruto de arrepentimiento y que la fe sin obras está muerta. Mateo 3:8 y Santiago 2:14 al 26. Debemos amonestarlos a examinarse y probarse a sí mismos para ver si están en la fe, y debemos ser diligentes para hacer segura su vocación y elección. 2 Corintios 13:5, 2 de Pedro 1:10. De manera que vamos a examinar ahora evidencias en el libro de Primera de Juan con respecto a la persona que realmente ha nacido de nuevo. Estas son unas evidencias que nos presenta Juan para confirmar a ver si estamos en la fe. En primer lugar, Juan escribió: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Primera de Juan 5:18.
La persona que es nacida de nuevo o es regenerada no comete habitualmente pecados, ya que no peca con su corazón y voluntad y todas sus inclinaciones. Probablemente hubo una época cuando no pensaba si sus acciones serían o no pecaminosas, y no siempre sentía pesar después de haber hecho el mal. No había problemas entre él y el pecado, eran amigos, pero el cristiano auténtico odia el pecado, huye de él, lucha contra él, lo considera su plaga más grande, resiente la influencia y anhela librarse totalmente de él. El pecado ya no le agrada, ni siquiera le es indiferente. Ha llegado a ser algo que odia, no obstante no puede eliminar su presencia dentro de él. Si dijera que no tiene pecado estaría mintiendo, 1 Juan 1:8, pero puede decir que odia el pecado y que el gran anhelo de su alma es no volver a cometer ningún pecado. No puede impedir malos pensamientos, ni faltas, omisiones y defectos aparezcan tanto en sus palabras como en sus acciones. Sabe que todos ofendemos muchas veces, pero puede decir ciertamente en la presencia de Dios que estas cosas le causan dolor y tristeza y que su naturaleza entera no las consiente. ¿Qué diría de usted del apóstol? ¿Ha nacido usted de nuevo? En segundo lugar, o la segunda evidencia, es que cree en Cristo. Segundo, Juan escribió: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. 1 Juan 5:1. El hombre que es nacido de nuevo o es regenerado cree que Jesucristo es el único Salvador que puede perdonar su alma, que es la persona divina designada por Dios el Padre justamente para este propósito, y fuera de él no hay ningún Salvador. Se considera indigno, pero tiene plena confianza en Cristo, y confiando en él cree que todos sus pecados han sido perdonados. Cree que, porque ha aceptado la obra consumada de Cristo y su muerte en la cruz, es considerado justo a los ojos de Dios, y puede encarar la muerte y el juicio sin temor. Puede tener temores y dudas, quizás a veces diga que se siente como que no tiene nada de fe, pero pregúntele si está dispuesto a confiar en otra cosa en lugar de Cristo y vea lo que dice. Pregúntele si está dispuesto a basar su esperanza de vida eterna en su propia bondad, sus propias obras, sus oraciones, su pastor, su iglesia, y note su respuesta. ¿Qué diría de usted, el apóstol? ¿Ha nacido usted de nuevo? En tercer lugar, practica la justicia. Todo el que hace justicia es nacido de él. 1 Juan 2:29. El hombre que es nacido de nuevo o es regenerado es un hombre santo. Procura vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, hacer las cosas que agradan a Dios y evitar las cosas que Dios aborrece. Desea continuamente tener en Cristo su ejemplo, al igual que su Salvador, y dar prueba de ser amigo de Jesús haciendo todo lo que Él ordena. Sabe que no es perfecto. Percibe con dolor su corrupción interior. Tiene conciencia de un principio maligno dentro de sí mismo que lucha constantemente contra la gracia y trata de apartarlo de Dios, pero no lo consiente, aunque no puede impedir su presencia. Aunque a veces puede sentirse tan bajo que cuestiona si es o no cristiano, podrá decir con John Newton: no soy lo que debo ser, no soy lo que quiero ser, no soy lo que espero ser en el más allá, pero aún así no soy lo que era, y por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Qué diría de usted el apóstol? ¿Ha nacido usted de nuevo? En cuarto lugar, ama a los demás cristianos. Esta es la cuarta evidencia de que somos verdaderos cristianos. Dice así el apóstol Juan: sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. 1 Juan 3:14. El hombre que ha nacido de nuevo tiene un amor especial por todos los auténticos discípulos de Cristo. Al igual que su Padre en los cielos ama a todos los hombres con un amor general, pero tiene un amor especial por los que comparten su fe en Cristo. Al igual que su Señor y Salvador, ama a los peores pecadores y puede llorar por ellos, pero tiene un amor particular por los que son creyentes. Nunca se siente tan en casa como cuando está en su compañía. Siente que todos son miembros de la misma familia. Son sus soldados compañeros, luchando contra el mismo enemigo. Son sus compañeros de viaje, viajando por el mismo camino. Los comprende y ellos lo comprenden a él.
puede ser muy distintos a él de muchas maneras, en rango, en posición, en riquezas, pero eso no importa. Son los hijos e hijas de su padre y no puede menos que amarlos. ¿Qué diría de usted el apóstol? ¿Ha nacido usted de nuevo? Quinta evidencia: vence al mundo. Juan escribió: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Primera de Juan 5:4. El hombre que ha nacido de nuevo no usa la opinión del mundo como su norma con respecto a lo bueno y a lo malo. No le importa ir contra la corriente de las conductas, ideas y costumbres del mundo. Lo que dicen o hacen los demás ya no le preocupa. Vence al amor del mundo. No encuentra placer en las cosas que parecen dar felicidad a la mayoría de las personas. A él le parecen necias e indignas de un ser inmortal. Ama los elogios de Dios más que los elogios del hombre. Teme ofender a Dios más que ofender a los hombres. No es importante para él si lo ocultan o elogian. Su meta principal es agradar a Dios. ¿Qué diría de usted el apóstol? ¿Ha nacido usted de nuevo? Sexta evidencia: se mantiene puro. Juan escribió: aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Primera de Juan 5:18. El hombre que ha nacido de nuevo cuida su propia alma. Procura no solo evitar el pecado, sino también todo lo que puede llevarlo a él. Es cuidadoso de sus compañías. Sabe que las comunicaciones impías corrompen el corazón y que el mal es más contagioso que el bien, así como una enfermedad es más contagioso que la salud. Es cuidadoso en cuanto al uso de su tiempo. Su anhelo principal es usarlo con provecho. Anhela vivir como un soldado en territorio enemigo, usar continuamente su armadura y estar preparado para la tentación. Es diligente en ser un hombre vigilante, humilde y de oración. ¿Qué diría de usted del apóstol? ¿Ha nacido usted de nuevo? Como cristianos tendremos grandes luchas con el pecado y todavía somos capaces de caer en pecado por un tiempo. Sin embargo, si verdaderamente somos renacidos por el Espíritu Santo, no podremos continuar en tal estado, sino que nos arrepentiremos y continuaremos creciendo en conformidad a Cristo. Esto es seguro porque el Dios que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Filipenses 1:6. Para finalizar, leeremos Gálatas 1, versículo 8 al 9. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora: si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Estructurado por Jordan Loría, fuentes: Credo de los Apóstoles, Confesión de Westminster, Confesión de Londres 1689, Catecismo de Heidelberg, Paul Washer, Poder y Mensaje del Evangelio, extractos de sermones de Spurgeon, La prueba del nuevo nacimiento de J.C. Wright, artículos de Joseph Urban, John Murray del libro Redención consumada y aplicada, los cánones de Dort, folleto de la Herr Cry y artículos de Miguel Núñez.